Escuchamos en esta noche la palabra de nuestro Dios acerca del tema de las características de un matrimonio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias a Dios por esta bendición que nos da nuevamente de estar en este lugar y poder compartir la palabra de nuestro Dios en lo que es el mes de mayo. Estaremos hablando todo el mes de mayo acerca de lo que es la familia, el matrimonio y la familia. En la mañana dimos inicio, o se dio inicio a lo que fue la apertura, como le conocemos nosotros, la apertura de la semana del hogar cristiano. Toda esta semana, ya desde hoy, se estará llevando a cabo los cultos. El día de mañana, lunes, de lunes a sábado a las 7 de la noche, está programada esta actividad para que todos puedan participar viéndonos desde ese lugar donde ustedes se encuentran. Continuamos con lo que son las recomendaciones de la Secretaría de Salud y también nos unimos en oración por la salud física de nuestros hermanos, de nuestros consiervos, de los que padecen esta enfermedad de lo que es el COVID y los demás hermanos que están padeciendo otras enfermedades también. Así es que en esta hora yo les voy a invitar para que meditemos en la palabra de nuestro Dios. En el culto de aposento alto al mediodía estuvimos meditando acerca del matrimonio. El matrimonio se establece en un contrato o es un pacto delante de nuestro Dios. Eso es lo que estuvimos mirando. ¿Es un contrato o es un pacto delante de nuestro Dios? Y hoy estaremos viendo acerca de las características de un matrimonio. Vamos a hacer una breve oración recordando que la palabra de Dios la podemos entender con nuestros ojos espirituales, es palabra de Dios. Señor y Padre, en estos momentos, al cerrar nuestros ojos y elevar nuestra oración delante de ti, es porque te necesitamos. Acudimos al Espíritu Santo, aquel que escudriña las mentes, los corazones, y pedimos que traigas conocimiento, que traigas discernimiento a nuestra vida, que tú seas el que me ayudes para continuar en estos momentos, en este lugar, en la enseñanza de la palabra tuya. Perdónanos en lo que te hayamos ofendido. Perdóname, Señor, a mí, confirma la palabra tuya, esa palabra que va a salir para que haya edificación en la vida de muchas personas que puedan estar escuchando en estos momentos o que lo vayan a escuchar en otros tiempos. Seas tú el que hables a través de mi persona y que sea de mucha bendición esto que está preparado para llevar a aquellas personas que hoy nos escuchan. Bendice la vida de nuestros hermanos y ayúdanos a entender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de características y sobre todo acerca de las características de un matrimonio, debemos de entender en primer lugar qué cosa es una característica. Aunque a algunos les suene muy lógico ya y que no hay necesidad de que nosotros expliquemos qué cosa
es una característica. Siempre habrá personas que nos escuchan y que pues todavía no entienden muy bien acerca de las características. Bueno, una característica es una cualidad que permite identificar a algo o a alguien. Esa es una característica, es una cualidad de la cual nosotros podemos identificar a alguna cosa o podemos identificar a alguien. De esta manera, distinguiéndola de sus semejantes, puede tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento, la personalidad o lo simbólico, pero también el aspecto físico. Entonces, cuando nosotros preguntamos por alguna cosa que nos interesa saber, podemos preguntar cuáles son sus características. Imaginemos nosotros que vamos a comprar algo, pero que no conocemos eso que vamos a comprar. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuáles son sus características de lo que vayamos a comprar? Y entonces la persona que lo está vendiendo está describiendo las características de lo que nos va a vender. Dentro del matrimonio existen las características. Hace un momento, cuando predicaba, introducía un poquito acerca de esto de las características y les decía yo que es necesario que nosotros identifiquemos el matrimonio. En alguna ocasión me preguntaron cómo puedo saber yo si es un verdadero matrimonio el que yo tengo. ¿Cómo puedo identificar si con la persona que yo estoy viviendo es un verdadero matrimonio? Porque al parecer como que faltan muchas cosas. Estuvimos trabajando por esta área de las características. Y siempre es bueno ir apuntando en algún papelito las características que nos identifican como matrimonio. ¿Cuáles son las características de mi matrimonio? Porque a veces eso nos hace falta mucho. Identificar y saber si es en realidad el matrimonio, como la Biblia lo quiere. Porque claro, la mayor parte de lo que vamos a hablar en esta hora es basado en la Biblia, no en algunos otros comentarios. Los libros que a nosotros nos venden acerca del matrimonio son muy buenos y nos ayudan para que nosotros reforcemos el conocimiento del matrimonio, pero no es exactamente la regla. Porque la regla está escrita en la palabra de Dios, tanto que Él instituyó el matrimonio. Entonces nos vamos nosotros directamente a la Biblia para que nosotros veamos las características de un matrimonio. Y si en mi matrimonio tengo 10 características, y estas 10 características están escritas dentro de la Biblia, entonces vamos a tener un éxito en el matrimonio. Hace un momento les comentaba de los años de casados de algunos hermanos que me ha tocado conocer, y el matrimonio más, puedo decir, longevo que conozco o que conocí, fue aquel que les contaba de 75 años de matrimonio. Imagínense toda una vida completa, y aún todavía vive la esposa de ese matrimonio que demoró 75 años. Y ustedes dirán, pues, ¿cuántos tiene? Y la hermana tiene más de 105 años y aún todavía con vida. Entonces cualquiera de nosotros podemos tener un matrimonio que tenga un buen éxito, pero necesitamos ver o conocer las características.
La Biblia dice en Génesis 2, 23 y 24, que son las bases principales: dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, nosotros desde ese principio bíblico iniciamos para poder entender qué cosa es el matrimonio. Número 1. La primera característica del matrimonio es establecer un hogar independiente. Hay un dicho muy común dentro de la sociedad y que lo repetimos constantemente, que el que se casa, casa quiere. Este dicho es tan común que nosotros a veces como que nos da risa, como que lo tomamos muy a la ligera, pero dentro de lo que cabe este dicho es muy cierto. Y en la Biblia encontramos el respaldo de ello. Establecer un hogar independiente, característica número 1. Porque tenemos problemas bastante fuertes cuando se vive dentro de la familia. Cuando alguien se va a casar y no mide las consecuencias que pueden venir dentro de su matrimonio, y cualquiera de ustedes tendrá alguna historia triste en el desenlace de algún matrimonio por el hecho de que vivió con los suegros, ya sea de uno o de otro, y vivieron con los cuñados, vivieron con las cuñadas, compartieron el mismo hogar con los sobrinos, y esto se fue considerando cada momento más grave hasta el grado en que ellos tuvieron que separarse, porque había intervención. Así es que la primera característica es establecer un hogar independiente. En el pasaje que acabamos de leer, en Génesis capítulo 2, versículo 23 y versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hay alguien que se dio la tarea a diseñar o a tratar de ilustrar este texto para que nosotros con mayor facilidad podamos entenderlo. Y tiene algunos puntos aquí que nosotros podemos ver. Por ejemplo, dice la primera parte: por tanto dejará. Por lo tanto, y esto habla acerca de un tiempo de transición, un tiempo de cambio. Muchos de los matrimonios a lo mejor ya son grandes los que me están escuchando y ya se olvidaron de cuando se inició el matrimonio, pero en el tiempo de transición, que la palabra transición es un tiempo de cambio, es bastante difícil. Yo puedo hablar de experiencias de mi matrimonio al inicio, y no fue nada fácil, tanto que yo soy de aquí de Tierra Blanca, como se le conoce, de la zona Cuenca, y por lo tanto estamos dentro del estado de Veracruz, y mi esposa es de allá del estado de Tabasco, del municipio de Jalpa de Méndez. Entonces hay un distanciamiento terrenal bastante grande, y también si hablamos en cuestiones de cultura, de idiosincrasia, de lo que es el alimento, la forma de todo esto es completamente diferente, tanto ella como yo. Y dice aquí que por tanto dejará. Gracias a Dios
que me dio la bendición de poder entender muchas veces que me tocó escuchar pláticas, estudios con nuestros hermanos allá en la colonia José Fuentes Pantoja, aquellos hermanos grandes que tenían, gracias a Dios, experiencia tanto en el matrimonio como en la Biblia, y pude entender que no era lo más bueno estar comparando. Eso lo aprendí y hasta el día de hoy lo he practicado, porque muchas personas o muchos matrimonios que hoy me estarán escuchando les cuesta entrar en ese tiempo de transición. ¿Y cuál es el tiempo de transición? Es cuando venimos de casa y entonces estamos acostumbrados a alguna comida, algún alimento como lo hacía mamá, y ahora cuando llegamos al matrimonio, entonces queremos que el matrimonio o la esposa cocine igual que la mamá, y eso es algo grave dentro del matrimonio. Por eso dice que por tanto dejará, y estamos entrando en el cambio completamente, porque ahora ya no vamos a ser la familia López Santiago ni la familia Hernández Jiménez, sino que ahora integramos una nueva familia dentro de la sociedad, que es López Hernández. Y dejamos entonces las costumbres que nosotros traíamos de los padres, las costumbres que yo traía de cómo éramos en casa, viviendo una vida de niñez, de joven, de adolescente, de joven, ahora el tiempo del cambio dentro del matrimonio. La Biblia dice que por tanto dejará el hombre, y esa es otra de las cosas que debemos de tener mucho cuidado. Primero hablamos de la transición, del cambio que vamos a tener en el matrimonio, y yo les invito a los matrimonios nuevos que puedan hacer un alto y reflexionar, y nos demos cuenta si tienes 1 año, 2 años. Un pastor me aconsejaba y me decía: yo espero que aguantes por lo menos 1 año, porque va a ser muy difícil el inicio. Pero si en 1 año todavía no hay ese cambio, espero que aguantes 2. Hoy me doy cuenta, dentro del ministerio que yo llevo, me doy cuenta que 5 años no son suficientes, que 10 años no son suficientes para conocer una iglesia en su totalidad. En el matrimonio a veces pasan 5 años, pasan 10 años, y nos es un tanto difícil, porque viene la siguiente parte de la transición. Por tanto dejará el hombre. Y cuando habla de hombre, pensemos en lo literal de este pasaje. Así en palabra, hombre. Y a lo que se está refiriendo esta palabra literalmente, hombre, significa madurez. Tenemos problemas dentro de los matrimonios que se casan a muy corta edad. Y en estos momentos estoy recordando entonces el consejo que me diera una de mis tías hace muchos años, una mujer que tuvo una buena preparación, varios títulos, y que esta mujer, cuando yo era joven, ella me llamó y me dijo: ¿cuántos años tienes? Y en aquel entonces yo le dije cuántos años tenía, y ella, una mujer, esposa de pastor, misionera, maestra en un seminario, me dijo: David, quiero que te sientes porque vamos a platicar. Y ella me dijo: ¿sabías
que el varón empieza a madurar después de los 25 años. El varón se convierte en una persona adulta no a los 18 años, sino a los 25 años según los estudios. La mujer madura un poco más rápido. A los 20 años la mujer empieza a madurar. Cuando el varón tiene 30 años, se supone que ha entrado en una madurez suficiente. Y cuando la joven entra en los 25 años o cumple 25 años, es una mujer en esos momentos madura. Por eso te voy a decir que si tú un día te piensas casar, te recomiendo que te cases entre la edad de 25 a 30 años, para que vayas con una madurez suficiente al matrimonio. Muchos matrimonios que se han casado, he visto yo y en algún momento he cuestionado, algunos hermanos se darán cuenta que yo les pregunto a los cuántos años se casaron, cuántos años tenían. Y esto sirve para mi archivo, donde yo voy sacando la conclusión que lo que aquella vez me enseñó esta hermana es muy cierto. Si nosotros nos casamos con una madurez, nuestro matrimonio va a demorar más. Porque hay personas, hace unos días escuchaba yo en la noticia de una niña que estaba embarazada y que tenía 12 años. Es muy común que las mujeres jóvenes queden embarazadas cuando están yendo a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria, y que muchas de ellas opten por irse con aquel joven también, un joven colegial que está recibiendo preparación y estudios, y que los dos son de una mente inocente que no saben enfrentar al mundo, a la sociedad, enfrentar todos los problemas que se viene como matrimonio, y esto trae como consecuencia la ruptura del matrimonio. Llevamos apenas 2 cosas en este texto bíblico. Por tanto, dejará el tiempo de cambio, el tiempo de transición, el hombre, la madurez que debe de haber cuando nosotros debemos de contraer matrimonio. Luego dice a su padre y a su madre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Estamos en la característica número 1, establecer un hogar independiente. Y aquí es algo de lo que nosotros debemos de entender, a su padre y a su madre. Ahora, ellos lo van a dejar, y a esto se le llama modelo de una familia completa. Ellos ya vivieron, muchos de nosotros vivimos ya bajo la dirección de un padre y una madre. Tanto un lado, o podemos decir tanto la mujer como el varón, ahora llevamos un modelo en el cual nosotros nos vamos a enfrentar a un matrimonio. Nos cuesta a nosotros. Pero yo lo aprendí y yo se los doy a ustedes. Hace algunos años, después de haberme casado, un pastor, a quien yo estimo mucho, al pastor Marcelo Hernández Bello, me preguntó: ¿cómo está tu familia? Y yo le dije: pues bien, mi mamá está bien, mis hermanos también. Y él me volvió a preguntar nuevamente: no,
tu familia. ¿Cómo está tu familia? Y entonces yo le dije, pues así como le estoy diciendo. Él me dijo, mira David, él se acercó, me abrazó y me dijo, mira David, cuando yo te pregunte otra vez o alguien te pregunte cómo está tu familia, solamente vas a decirle cómo está tu esposa. Y en aquel entonces apenas había nacido mi hijo. Tu esposa y tu hijo, esa es tu familia. Los demás han pasado a ser tus parientes o tus familiares. Ha pasado el tiempo, gracias a Dios, me ha tocado tener estudios, preparaciones acerca de lo que es un matrimonio y he aprendido esta parte donde dice que el hombre dejará el hombre a su padre y a su madre e iniciará una nueva familia. Grande problema nos encontramos dentro de la sociedad, dentro de los matrimonios, cuando no quieren hacer una familia, porque la siguiente frase dice, y se unirá. Cuando hay la unidad entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, esto quiere decir que inician a construir una nueva familia. Y se acabó mamá y se acabó papá dentro del matrimonio. Y ahora servirán tanto los padres como los suegros para dar un buen consejo al matrimonio que está enfrente de nosotros, pero no para andarse metiendo dentro del matrimonio. Se unirá una nueva familia. Estando en Jalapa, presenciando una boda de unos jóvenes que se casaban, fui invitado a una de las iglesias pentecostales de las Asambleas de Dios para predicar en esa boda. Y el pastor que los casaba, cuando puso el lazo que se le llama comúnmente, le puso el lazo al joven y a la joven, y posteriormente llamó a los papás de ambos y les dijo, hermanos, métanse dentro de este lazo también. Y ellos les causó gracia, les causó risa, y le insistía al pastor y le decía, métanse en este lazo. Y uno de los papás dijo, no se puede. Exactamente, le dijo, dentro de este matrimonio y este lazo significa que solamente son dos y que van a iniciar a caminar una nueva vida de matrimonio. Y yo les voy a invitar a ustedes como padres, los hermanos que están aquí de ambos, los tíos, los primos, los sobrinos, así como no caben dentro de este lazo, no se metan en este matrimonio, a menos que vayan a dar un buen consejo. Como les decía yo en la mañana, el matrimonio es muy delicado. El matrimonio es como una planta viva que debe de irse manteniendo, pero que en el matrimonio se va a mantener con las dos personas que lo tienen. Se unirá, dice, construirán una nueva familia. Se unirá ¿quién? A su mujer, ayuda idónea. De los pocos que sabemos la respuesta, ¿qué es ayuda idónea? La ayuda idónea, siempre cuando yo pregunto qué cosa es ayuda idónea,
Me dicen que es la mujer adecuada, que es la que Dios te buscó. Y yo pregunto, ¿qué significa esa palabra idónea? Y por lo regular esa es la respuesta, esa es la mujer adecuada, la que era para mí y esa es la que Dios me dio. Déjame decirte que hay una traducción de Biblia que se llama la Biblia del Oso. Y busquen los que tienen esa versión o búsquenla en línea, que hoy tenemos esa bendición. Y la palabra idónea es estar frente a frente. Los dos se miran, porque algunos dicen Dios no la sacó de la cabeza para que no esté encima de el hombre ni de los pies para ser pisoteada, sino que Dios la sacó de la costilla para que esté a su lado y camine con él. Es muy buena la opción, pero la Biblia dice que debe de estar frente el uno al otro. La ayuda idónea, y luego dice, y serán en el futuro, y serán. Y cuando habla acerca de la palabra serán, es el proceso de aprendizaje, el proceso de muchas cosas que dentro del matrimonio va a suceder. Me tocó estar en el sepelio de una hermana y cuando se dio la orden de que la bajaran ya para quedar sepultada, y cuando se llegó el momento en que los albañiles iban tapando la tumba, una de las cosas que yo les dije, porque yo era el que estaba presenciando ese sepelio o oficiando, y yo les decía, aquí en esta tumba, así como vienen los albañiles poniendo la tapa, así se van cubriendo miles o cientos de secretos, de problemas que hubo en el matrimonio. Por eso me dirigía yo al hermano y le decía, hermano, allá se van a quedar sepultados muchas cosas que se aprendieron en el matrimonio, que se llevaron a cabo y que hoy Dios los ha separado. Un proceso de aprendizaje donde muchas cosas vamos a aprender en el matrimonio. ¿Cuáles son? No las sabemos. No vayas a estar comprando guías. Aquellas escuelas para matrimonios, escuelas para padres, escuela para los hijos. Puede ser que hay buenos consejos, pero deja que la vida te lleve por el camino preciso. Y serán un tiempo de aprendizaje, una sola carne. Y lo más hermoso de este pasaje es cuando menciona que los dos serán una sola carne. ¿Cómo me ha gustado este pasaje bíblico? Del capítulo 2, el versículo 25 de Génesis. Porque aquí dice, serán una sola carne. Y si tú tienes tu Biblia ahí, búscala. Busca este pasaje porque no es de avergonzarse nadie, absolutamente nadie. Dice este pasaje, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo más hermoso dentro del matrimonio es la intimidad. El poder tener esa confianza tanto unos como otros y poder vivir una vida de intimidad, de unidad íntima. Ambos, que ni uno ni otro se avergüence
de los cuerpos que Dios nos ha dado, sino que de alguna manera glorifiquemos, y es lo que mañana veremos, la glorificación de Dios, hermanos. Las características de un matrimonio es establecer un hogar independiente. Y lo que yo les dije, por tanto, dejará tiempo de transición. El hombre en plena madurez, a su padre y a su madre es un modelo de familia completa y se unirá, esto quiere decir que construirá una nueva familia. A su mujer será una ayuda idónea donde los dos enfrentarán en el matrimonio lo que tenga que venir. Y es el tiempo de aprendizaje, una sola carne, la unidad íntima dentro del matrimonio. Establecer un hogar independiente. ¿Saben cuál es el grande problema que nos enfrentamos comúnmente? Es que ni uno ni otro, o a veces uno o a veces otro, quiere dejar la familia. Esa familia que antes tenía, entiende o entendamos, ya no es familia. Se han convertido en parientes. Y alguien que se sintió incómodo preguntó de dónde saca esa idea. De la Biblia. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra y de tus parientes. Se había convertido en parientes. La familia entonces pasó a segundo término y ahora iniciamos. Primer examen que hacemos nosotros en nuestro matrimonio, en la característica. Si ves que tu pareja, sea el esposo o la esposa, quiere vivir aún sometido a la familia, está en peligro el matrimonio. Y si tú eres padre, papá o mamá, o ustedes son los suegros y están interviniendo constantemente en el matrimonio de los hijos, tengan cuidado, porque están poniendo en peligro la vida de ese matrimonio. Segunda característica, la unidad en el matrimonio es de suma importancia. ¿Cómo se lucha en esta vida de una forma unida? Jesús lo decía en Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Pueden ir hasta ese pasaje. Pueden buscar también el libro de Amós, el profeta Amós, que es el que es un poquito más difícil de encontrar, Amós. Pero primero vayamos a Mateo. Mateo capítulo 19, versículo 5 dice, Jesús le dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio crea en los cónyuges una vida dependiente y entonces se acabó la independencia y forman ambos una sola carne. ¡Qué hermoso es esto! Y elogio a aquellos matrimonios que viven de esta manera, de una forma dependiente. Para muchos matrimonios, acabo de escuchar, no tiene mucho tiempo,
de una hija dando testimonio de su papá diciendo: es que mi papá, cuando no ve a mi mamá, son personas ya muy adultas, mi papá inmediatamente inicia a gritarle: ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Y ella dice: mi mamá está en la cocina, está preparando los alimentos, pero tiene que estarle comunicando constantemente: aquí estoy. Él está acostado por cuestiones de edad. Él a veces está sentado en la sala y ella sale afuera, a donde está el lavadero, anda por ahí dando la vuelta, y cuando no la ve, él empieza a gritar: ¿a dónde te fuiste? No te veo, ¿dónde estás? Esto, hermanos, es hermoso. Cuando aprendemos a vivir como matrimonio en una sola carne, donde vivimos los dos en el matrimonio en una unidad. Jesús lo dijo primero Dios, después lo reafirmó Jesús. Se unirá su mujer, los dos serán una sola carne. Así es que ya no son más dos, sino una sola carne. Es hermoso. No vamos a llegar a ver todas las características, porque se hace tarde y se prolonga esto. Pero qué hermoso es vivir en un noviazgo constantemente. He admirado a los pastores que hoy transmiten los cultos por línea. Y hay pastores que están con su esposa ahí al lado transmitiendo. Les felicito, pastores. Son un ejemplo a seguir. Me tocó ver un matrimonio dando una predicación. Y yo decía: ¿cómo es que los dos parados al frente y daban un tema, un solo tema, pero había una coordinación muy hermosa aconsejando a los matrimonios? Amós capítulo 3, versículo 3. Márquenlos, les he dicho que si ustedes tienen ahí un marcatexto, marquen. Si ustedes tienen un lápiz, marquen. Y si ustedes tienen una libreta de apuntes, apúntenlo ahí. Hace una pregunta. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y aquí habla de Dios y su pueblo. Y aquí está diciendo Amós, el profeta del pueblo rebelde, del Dios que se presenta como un fiel compañero. Pero no pueden andar juntos los dos cuando el pueblo anda en desorden. Y si lo aplicamos al matrimonio, no puede el matrimonio vivir juntos cuando no estuvieren de acuerdo. Eso es importante, la unidad. Imagínense ustedes que no puedan llevarse bien. Imagínense ustedes que tengan problemas y que terminen insultándose o a golpes. Eso terminaría con el matrimonio. Segunda característica en el matrimonio: ¿cómo va la unidad dentro de tu matrimonio? ¿Los dos son una sola carne? ¿Los dos viven para sí mismos? ¿O los dos comparten esta unidad matrimonial? Número 3, la edificación mutua en la pareja.
Y este pasaje bíblico está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y versículo 7, y en Efesios, capítulo 5, versículo 29 al 32. Y en los dos pasajes, si ustedes van a ver estos dos pasajes, Dios ocupa el primer lugar en el matrimonio. Dios es el primero. Pero el segundo lugar que ocupa dentro del matrimonio no es ni la esposa ni el esposo, sino es el respeto mutuo. Es que hace falta tanto respetarse en el matrimonio. Es que es necesario que nosotros nos respetemos mucho. Y es lo que está acabando con los matrimonios. El que nos olvidemos del respeto, pensamos que solamente respeto a las personas mayores, a las autoridades, respeto a los que nos enseñan, a los maestros, y nos olvidamos que primero está Dios en el matrimonio. Podemos poner alguna otra cosa, el amor, la comprensión, pero algo que siga a lo que es Dios en primer lugar es el respeto. Las presiones alrededor que hay constantemente alrededor de nuestro matrimonio afectan nuestra relación matrimonial. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar juntos, uno por otro. A lo mejor te es difícil que ores tú con tu pareja por ser un matrimonio mixto, pero sí es necesario. Si tú vas apuntando cuáles son las características para identificar si es tu matrimonio, primero dijimos establecer un hogar independiente. Número 2, la unidad en el matrimonio. Número 3, la edificación mutua en la pareja, o sea, el respeto que debe de ser en la pareja. Número 4, cumplir con el deber conyugal. Mañana ampliaremos esta parte, hermanos. Cumplir con el deber conyugal, porque hay la otra parte que mañana la estaremos explicando. También otra de las características en el matrimonio es la procreación de los hijos. Igual manera, te invito que mañana nos sigas por esa misma página que estaremos viendo. Estos dos puntos los vamos a ampliar un poco más. Los vamos a tomar para volverlos, verlos el día de mañana acerca del deber conyugal y de la procreación en el matrimonio, porque hoy en día, hermanos, es lamentable que la gente, los matrimonios, prefieran procrear animales que procrear hijos. Es algo tan delicado en nuestro tiempo. Otra de las características, solamente se los voy a mencionar porque ya es tarde, controlar o el control de las pasiones. ¿Cómo está tu matrimonio? Y cuando hablamos de controlar, el control de las pasiones, aquí nos habla acerca de la fornicación, del adulterio, de la codicia, y algo muy importante, en primer lugar, el texto bíblico de Primera de Corintios 7, 1 y 2, el apóstol Pablo dice: cuidado con las fornicaciones. Por eso cada quien debe de tener su propia mujer, y cada mujer o las mujeres deben de tener su propio marido. El control de las pasiones. Hebreos 13:4 habla acerca de lo honroso que debe de ser el matrimonio. En Éxodo 20:17, uno de los grandes mandamientos: no codiciarás la mujer de tu prójimo.
Malaquías 2:14, que hace un momento estuvimos ampliando esto, habla acerca de la mujer del pacto. Y Proverbios capítulo 6 nos advierte mucho cuidado con la mujer ramera. El control de las pasiones. Si no hay control de pasiones en el matrimonio, cuidado, el matrimonio está en peligro. Si no hay control de pasiones en el matrimonio. Otra característica es que debe haber diálogo de las cosas o en las cosas comunes. Debe haber diálogo. El Proverbios 25:11 dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En Colosenses 4:6 dice que vuestra palabra siempre debe de ser con gracia y sazonada con sal. En Romanos 14:19 dice que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en Proverbios 29:20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que en él. Otra característica es, debe haber diálogo en las cosas. Todas las cosas en común que tenemos en el matrimonio, debe haber diálogo. Ni el marido ni la esposa deben de tomar decisiones por sí solas, por sí solos, sino debe de haber una plática entre ambos y poder llegar a un acuerdo. Por último, para no cansarles, otra de las características es vivir en paz. Primera de Corintios 7, 15 y 23. Nos quedarían otras listas más, otros puntos más de ver acerca de las características en el matrimonio. Y entonces nosotros vamos anotando y vamos viendo si muchas de estas características ya no están existiendo en nuestro matrimonio o no están en nuestro matrimonio. Hay peligro en el matrimonio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dios nos ha dado una arma. El apóstol Pablo decía: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestes. Tenemos una lucha, pero esa lucha nosotros la vamos a ganar con la armadura de Dios, con la palabra, con la fe, con la oración, vistiéndonos de toda esta armadura que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos vencer al enemigo que quiera destruir nuestro matrimonio. Por eso, en algunas ocasiones, no es la primera vez que lo hago, varias veces les he recomendado una película que se llama Cuarto de Guerra. Y Cuarto de Guerra no es otra cosa más que tener un cuarto donde se va a luchar fuertemente por el matrimonio. Que el Señor bendiga la vida de todos los matrimonios que hoy me están escuchando. Que Dios perdone nuestras imperfecciones en el matrimonio. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos encauce nuevamente en el camino que debemos de seguir, en la recta que debemos caminar como matrimonio. Y te puedo decir, a ti que estás pasando por una situación difícil y complicada, analiza tu matrimonio. Tú que vives con la pareja, analízalo y ve si hay forma de rescatar ese pacto que se hizo con Dios antes de tomar alguna otra decisión. Pero las características dentro del matrimonio
dentro del matrimonio son importantes para que nosotros conozcamos cómo es nuestro matrimonio. Bendiciones para todos los matrimonios y Dios nos ayude a seguir adelante. Les espero el día de mañana en algún otro tema que tenemos preparado para ustedes. El Señor les bendiga.